La película Gladiador 2 no puede representar a Roma como realmente era, porque efectivamente en una sociedad cristianizada como es la nuestra, la sociedad occidental, una película que represente adecuadamente a la Roma que realmente existió no sería exitosa del todo. Por esta razón, la solución que se optó en esta película de Gladiador 2, ya sea consciente o inconscientemente, fue tergiversar la realidad de la Roma antigua al incorporar elementos que son herencia del cristianismo para justamente buscar que la película sea exitosa. Y aquí nos vamos a preguntar, bueno, ¿cuáles son esos elementos? Y si esto le aportan a la película, si tuvieron éxito en la película, y esto lo vamos a explorar en este episodio desde perspectivas distintas. Entonces, un resumen, pequeño resumen de lo que vamos a abarcar en este episodio es, primero, bueno, ¿cuáles elementos de Gladiador 2 efectivamente no son fieles a la realidad histórica? Pero esos elementos son los que deben estar presentes justamente en la película para que una cultura como la nuestra, que ha sido moldeada por el cristianismo, la pueda aceptar. Entonces ese es el primer punto. Luego, vamos a revisar un artículo de un historiador que, ojo, eso es muy importante, no es cristiano, pero aún así él se dio cuenta de que su vida y sus creencias principales sí eran cristianas, y vamos a ver qué significa eso. Luego también vamos a profundizar sobre cómo el cristianismo ha moldeado nuestra sociedad y a nosotros mismos en formas que damos por sentadas. Y vamos también a ver el verdadero significado de la cruz, tanto en la Roma antigua como hoy en día, y cómo eso nos impacta. Así que bueno, empecemos. La sociedad actual está moldeada por el cristianismo. Tenemos nada más y nada menos que 2000 años de historia cristiana en la sociedad occidental. De hecho, estamos tan moldeados por el cristianismo que a menos que hagamos una fuerte introspección, no nos daremos cuenta. Y por si esto fuera poco, tendemos a tomarlo por sentado. Es decir, tendemos a pensar que las sociedades anteriores a la época cristiana eran como la nuestra, cuando la realidad es muy diferente. De hecho, estamos tan moldeados por el cristianismo que esto ha moldeado incluso las películas que vemos, las objeciones al cristianismo que tenemos, y Gladiador 2 es un excelente ejemplo de esto. La primera película de Gladiador fue un éxito total en taquilla. Todos salimos del cine con ganas de ser un gladiador o de luchar por algo, ¿verdad? Inspirados al ver la valentía y honor que se muestra en la película, y especialmente por esa escena épica donde Máximo dice que mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones del Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y que alcanzaré mi venganza en esta vida o la próxima. Esa fue una frase que a todos se nos quedó grabada, y efectivamente la segunda película quiere emular esto. Pero mientras la veía, no pude evitar notar que había cosas muy importantes en la película que no iban de acuerdo a la época que estaban representando, la época del Imperio Romano. Por lo tanto, en muchas cosas esto era casi como que pusieran en la película que alguien estaba grabando las peleas con un celular. Es decir, o sea, simplemente hay cosas que no van de acuerdo a la época a la que pertenece la película. Y vamos a ver cuáles son estas cosas. Pero antes de eso quiero aclarar que no voy a hacer mucho spoiler de la película. Así que después de ver esta lista, aún así puedes ver la película si no la has visto. Pero sí te quiero advertir que después de ver esta lista no vas a poder ver esta película con los mismos ojos. Así que bueno, lo dejo en tus manos y vamos a empezar con esta lista. Primero, la dignidad universal del ser humano. Vemos que en la película los esclavos y marginados son presentados como figuras heroicas y personas con derechos inherentes, capaces de liderar revoluciones o inspirar cambios. Pero en la realidad, en la Roma antigua, los esclavos eran considerados simplemente propiedad. No tenían derechos legales ni eran vistos como personas plenas. Su valor estaba ligado exclusivamente a su utilidad para sus dueños. Sin embargo, el cristianismo tuvo un gran impacto en esto
porque la enseñanza bíblica de Génesis 1:27, de que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, introdujo una idea radical para la época de que cada persona, sin importar su estatus, sin importar quién era o cómo había nacido, que cada persona tiene un valor intrínseco dado por Dios. Esto socavó lentamente el sistema esclavista de Roma y sentó las bases para lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Esta idea de que todos, sin importar cómo nacimos, sin importar quiénes somos, tenemos ciertos derechos inherentes. Esto no era así en la Roma verdadera. Además, como segundo punto, vemos que el sacrificio se presenta como un acto altruista. En la película, los personajes principales se sacrifican desinteresadamente por el bienestar de otros, incluso arriesgando o entregando sus propias vidas. Sin embargo, en la realidad, en Roma, el sacrificio estaba motivado por la búsqueda de honor personal o simplemente por el engrandecimiento del imperio. No se entendía como un acto altruista. Sin embargo, esto cambió con Jesús. Cuando Jesús redefinió el concepto del sacrificio en Juan 15:13, y él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno que dé la vida por sus amigos. Este principio que pone el amor y cuidado por otros como valores supremos transformó la idea del heroísmo en la cultura occidental, tanto que lo podemos ver en esta película, lo podemos ver en cualquier otra película, como el héroe es el que se sacrifica. Esto en la sociedad romana no era así, el héroe era el que conquistaba y punto. Vemos también, como tercer punto, que la justicia como acto de redención y no solamente como venganza se presenta en esta película. Ahí vemos cómo la justicia no se presenta como un simple acto de castigo, sino como una forma de traer reconciliación y reparación por los daños causados. Pero para los romanos, la justicia significaba imponer castigos severos y mantener el orden mediante la fuerza. Era una herramienta de control político diseñada para demostrar el poder del Estado y disuadir rebeliones simplemente. No había nada más. Sin embargo, Jesús introdujo una visión diferente de la justicia. En lugar de centrarse nada más en la venganza, enseñó la importancia del perdón y la restauración. Romanos 12:19 dice: no se vengan ustedes mismos, dejen lugar a la ira de Dios. Este enfoque no solo busca castigar, sino también sanar relaciones y dar esperanza a quienes han cometido errores. Que esto es una idea totalmente ajena a la Roma del imperio. Vamos al punto 4. La percepción del martirio. Nuevamente, en la película vemos que los personajes mueren por sus ideales y que estos son retratados como héroes, dejando un legado inspirador. Y por eso se supone que nosotros deberíamos salir inspirados de la película. Pero en realidad, en Roma, el martirio era una forma de humillación pública. La muerte es en la arena, en el Coliseo, o en la cruz, o por uno de los muchos medios que tenían los romanos para matar a las personas, estaban diseñadas para deshumanizar y destruir la reputación de la persona. Estaban diseñadas para mostrar que el Imperio Romano tenía el poder y la autoridad para hacer lo que quisiera con quien quisiera y que por eso era mejor que no te metieras en su camino. Simple y sencillamente. Sin embargo, los primeros cristianos transformaron este mensaje del martirio en un acto de esperanza y fidelidad a Dios. En lugar de deshonra, el martirio se convirtió en un testimonio de fe que inspiró a muchas otras personas y sigue inspirando a muchas otras personas. Como punto 5 tenemos uno muy importante y es la posición de la mujer. Las mujeres en la película desempeñaban roles activos e influyentes, tomando decisiones importantes y participando en movimientos de resistencia. Sin embargo, en la realidad, aunque sí había algunas mujeres de clase alta que tenían influencia en la política o en la vida pública a través de sus conexiones familiares, la mayoría de mujeres eran relegadas al ámbito doméstico. No participaban en el ejército ni en roles de liderazgo político o militar. Ahora, ¿cómo es que hoy en día no vemos a la mujer de esta forma?
tenemos hoy en día, estamos disfrutando los frutos de semillas que se sembraron 2000 años atrás. Semillas como la que el apóstol Pablo sembró en Gálatas 3:28 cuando dice, y él enseña que los hombres y mujeres son igualmente de valiosos ante Dios y que en Cristo no hay ninguna diferencia entre ambos. Esto eventualmente influyó en la lucha por la igualdad de los derechos para las mujeres más cerca y no hace 2000 años, porque eso fue justamente una semilla que dio fruto en el tiempo. Vemos que como sexto punto, la visión de los dioses y la trascendencia es muy diferente a lo que había en la Roma de ese momento. En la película se muestran los personajes buscando un propósito trascendental, ¿verdad? O una conexión significativa con lo divino, casi como lo hacemos muchas veces hoy en día, ¿verdad? A través de una espiritualidad. Pero en la realidad, en la religión romana y en la costumbre romana, los dioses eran vistos como figuras poderosas, pero caprichosas. Nada de que tengo un buen plan para ti, nada de eso. Las prácticas religiosas eran meramente transaccionales, es decir, yo ofrezco sacrificios para obtener favor de un dios o para evitar su ira. Básicamente yo ofrezco sacrificios para tenerlo a él contento o para que me dé lo que yo quiero. Eso es muy diferente de lo que vemos en la película y eso es muy diferente de lo que vemos hoy en día. Y la razón de esto es de que el cristianismo presentó un Dios personal y amoroso, uno que busca una relación genuina con las personas, y esa idea transformó la espiritualidad dando un propósito trascendental a la vida humana. La vida humana se dejó de ver nada más como un instrumento que los dioses podían usar a placer y se vio nuevamente como algo inherente y valioso en sí mismo. Hay un aspecto, y esto me llamó mucho la atención cuando estaba viendo la película, y es los remordimientos romanos sobre la guerra. Específicamente, el general Marco Acacio se muestra atormentado por las vidas que ha destruido y las vidas que ha dejado atrás. Sin embargo, los generales romanos eran celebrados por sus conquistas y no se esperaba jamás que reflexionaran sobre las consecuencias humanas de la guerra. Imagínate que mostrar empatía hacia los enemigos habría sido visto como una debilidad. Si había un general romano en una posición de autoridad, es porque a este general no le importaba hacer lo que fuera para que el imperio avanzara, porque esa era la única meta. Pero ¿por qué esto se tiene que presentar de esta forma? Bueno, primero para que haga sentido la trama, pero se usa o se saca provecho del hecho de que el cristianismo introdujo una ética de compasión y arrepentimiento, tal como se refleja en Mateo 5:7, donde Jesús enseña que bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Sin esta enseñanza de Jesús, la sociedad actual hubiera sido muy diferente y ese elemento en la película no hubiera tenido ningún sentido. Vemos también que la película nos presenta a una mujer en el ejército, una mujer arquera, lucha contra el ejército romano enfrentando a los enemigos codo a codo con los hombres, pero esto habría sido casi que impensable en la Roma antigua. Las mujeres no participaban en los roles militares activos. Aunque el cristianismo realmente no promueve esta idea, sí plantó la idea de que los hombres y mujeres son iguales en valor espiritual, y esto, como estuvimos viendo anteriormente, influyó en movimientos posteriores hacia la igualdad de derechos. Las mujeres no son las únicas en este escenario, también los hombres negros. Porque, por ejemplo, en la película vemos como un hombre negro ocupa un rol destacado como líder y figura incluyente. Y a pesar de que en realidad Roma era multicultural, las posiciones de poder estaban restringidas a los ciudadanos de élite, que eran predominantemente blancos europeos. Sin embargo, aquí hay otra área donde el cristianismo tiene un impacto enorme y otra semilla del apóstol Pablo, justamente en Gálatas 3:28, cuando él dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre. Esto desafió las jerarquías raciales, desafió las jerarquías de la sociedad como tal y estableció la igualdad de que todos éramos iguales sin importar raza ante
los ojos de Dios. Luego, como punto 11, también en la película vemos la idea de que también en la película, como punto 10, vemos que el gobierno tiene un ideal y es servir a su pueblo. En la película, los líderes son mostrados como responsables del bienestar de los ciudadanos, pero en la realidad el gobierno romano existía para solamente consolidar el poder del imperio y para glorificar a sus líderes, jamás para servir al pueblo. Sin embargo, nuevamente, Jesús y su enseñanza redefinió el impacto y lo que significaba liderar en versículos como por ejemplo en Mateo 20:26, que él nos dice que el que quiera ser primero entre ustedes será su siervo y que él mismo vino a servir y no a ser servido. Conforme se popularizó el cristianismo, estas fueron enseñanzas que fueron cambiando la mera estructura, la propia esencia de la sociedad actual hasta llegar a conocer lo que tenemos hoy en día. Y como último punto, entonces, tenemos la idea de que la libertad debería ser accesible para todos y que eso es algo intrínsecamente bueno. Es decir, en la película podemos ver cómo la libertad se presenta como un ideal universal digno de ser perseguido, pero en la realidad, en Roma, la libertad era deseada principalmente para evitar sufrimientos, literalmente para que no me maten, no como un derecho universal o algo que tenga valor intrínseco en sí mismo. Nuevamente, el cristianismo enseñó que la libertad no solamente es externa, sino también espiritual. Como por ejemplo en Gálatas 5:1, que el apóstol Pablo dice que para la libertad fue que Cristo nos liberó. Esta enseñanza influyó en movimientos como la abolición de la esclavitud y derechos civiles. ¿Qué podemos decir entonces? Gladiador 2 se encuentra atrapada entre dos mundos. Por un lado está el de la brutalidad y de la realidad de la Roma antigua, y por otro lado está el de los valores modernos moldeados por el cristianismo. La película no es fiel a la Roma antigua porque sencillamente no puede serlo. Es una proyección de los valores profundamente cristianizados que ahora forman parte de nuestra identidad cultural. Ahora, pasemos al siguiente punto. Quiero mostrarles un artículo de un historiador secular en donde él explica por qué, a pesar de no ser cristiano, él cambió su perspectiva sobre el cristianismo. Antes él lo consideraba como una religión opresiva que no tenía sentido y que frenaba el progreso humano. Pero luego llegó a verlo como la base de la civilización occidental. Este historiador se llama Tom Holland y, de una vez aclaro, no es el actor del Hombre Araña. Este es un historiador real que ha ganado múltiples premios y él escribió un artículo llamado ¿Por qué estaba equivocado sobre el cristianismo? Y vamos a verlo en este momento. Este artículo fue publicado el 14 de septiembre del 2016 y realmente estremeció todo este mundo académico sobre este tema. Así que él dice, ¿por qué me equivoqué sobre el cristianismo? Y él empieza escribiendo. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que mi moral no es griega o romana, sino completa y orgullosamente cristiana. Y aquí recordemos que él no es cristiano, ¿verdad? Y él empieza diciendo, cuando era niño, mi educación como cristiano siempre fue desgastada por la fuerza del vendaval de mis entusiasmos. Primero fueron los dinosaurios. Recuerdo vivamente mi sorpresa cuando en un día en la escuela dominical abrí una Biblia para niños y encontré una ilustración en su primera página de Adán y Eva con un brachiosario. Puede que tuviera 6 años, pero de una cosa muy a mi pesar estaba seguro como una roca, y es que ningún ser humano había visto nunca un saurópodo. El hecho de que la maestra pareciera no importarle este error solo agravió mi sensación de indignación y desconcierto. Una tenue sombra de duda por primera vez había sido traído para oscurecer mi fe cristiana. Y él continúa diciendo, con el tiempo se oscureció aún más. Mi obsesión con los dinosaurios, glamorosos, feroces y extintos, evolucionó sin problema hasta convertirse en una obsesión con los imperios antiguos. Cuando leía la Biblia, el foco de mi fascinación no eran tanto los hijos de Israel
o Jesús y sus discípulos como sus adversarios, los egipcios, los asirios, los romanos. De manera similar, aunque vagamente seguía creyendo en Dios, lo encontré infinitamente menos carismático que mis olímpicos favoritos, Apolo, Atenea, Dionisio. En lugar de establecer leyes y condenar a otras deidades como demonios, prefirieron simplemente divertirse. Y si eran vanidosos, egoístas y crueles, eso solo servía para dotarlos del encanto de estrellas de rock. Entonces, veamos aquí cómo él nos está diciendo, si vemos los dinosaurios, ¿verdad? A nadie le gustaría estar con un dinosaurio en este momento, pero ellos tienen por lo menos a mí también, que me llama la atención el tema de los dinosaurios, son máquinas de matar impresionantes, ¿verdad? O fueron máquinas de matar impresionantes. Entonces solamente el ponerse a imaginar y realmente ese asombro que le generan a uno es algo que a uno definitivamente lo llama la atención. Y entonces él nos dice, bueno, cuando yo estaba leyendo la Biblia, este Dios de amor, este Dios de que cuidaba a su pueblo y demás, no me llamaba la atención. Yo que me llamaba la atención estos otros pueblos, imperios que tomaban las cosas por la fuerza y que debido a eso tenían este encanto como estrellas de rock, ¿verdad? De que hacían lo que querían. Sigamos leyendo. Él dice, cuando llegué a leer a Edward Gibbon y a los otros grandes escritores de la Ilustración, estaba más que dispuesto a aceptar su interpretación de la historia. Ojo, que el triunfo del cristianismo había marcado el comienzo de una era de superstición y credulidad, y que la modernidad se basaba en el desempolvamiento de valores clásicos olvidados hace mucho tiempo. Es decir, y es justamente lo que muchas veces vemos, que se ve como que las sociedades antiguas, ¿verdad? Los griegos, los romanos, estaban progresando un montón y que llegó el cristianismo y el cristianismo fue el freno del progreso, ¿verdad? Que el cristianismo trajo una era de superstición en la historia humana, ¿verdad? Que se cambió la razón por la fe y que se usó todo esto para oprimir a las personas. Y que de repente, después en la modernidad, el ser humano despertó de eso y ya ahora está volvió a sacudirse del polvo del cristianismo, sacudirse de las cadenas que ataban el cristianismo y entonces va a poder florecer. Esa es básicamente la narrativa que muchas veces se nos da y eso es lo que él nos está diciendo que estaba listo de aceptar. Y de hecho, él dice, mi instinto infantil de pensar en el Dios bíblico como el enemigo de la libertad y de la diversión se racionalizó. Es decir, este argumento le dio a él una razón, valga la pena, racional para afirmar esta conclusión de que el Dios bíblico realmente no tenía este aura de estrella de rock, ¿verdad? Y solamente estaba enfocado en que él no tuviera libertad y en que él no tuviera diversión. Y dice, la derrota del paganismo había marcado el comienzo del reinado del Nobodari y de todos los cruzados, inquisidores y puritanos de sombrero negro que habían servido como sus acólitos. El color y la emoción habían sido drenados del mundo, ¿verdad? O sea, el mundo era muy interesante y llegó el cristianismo y echó a perder todo, ¿verdad? Básicamente. Has vencido, oh pálido Galileo, escribió Swinburne, haciéndose eco del lamento apócrifo de Juliano el Apóstata, el último emperador pagano de Roma. El mundo se ha vuelto gris con tu aliento. Instintivamente, él dice, acepté. Por lo tanto, tal vez no fue una sorpresa que continuara apreciando la antigüedad clásica con el periodo que más me conmovió e inspiró. Él dice, cuando llegué a escribir mi primera obra de historia, Rubicón, elegí un tema que había estado particularmente cerca del corazón de los filósofos, la época de Cicerón. El tema de mi segundo libro, Fuego Persa, era uno que incluso en el siglo XXI estaba sirviendo a Hollywood, como había servido a... No sé cómo se pronuncia eso, imagino que es como Montaigne y Byron, como arquetipo del triunfo de la libertad sobre el despotismo
y las invasiones persas de Grecia. Él dice, los años que pasé escribiendo estos estudios en el mundo clásico, viviendo íntimamente en la compañía de Leonidas y de Julio César, es decir, los grandes héroes de la Roma, de Grecia, de esta época, de los hoplitas que habían muerto en las Termópilas y de los legionarios que habían triunfado en Alesia, no hicieron más que confirmarme en mi fascinación. Ojo, la fascinación que él está hablando, como si fueran estrellas de rock o dinosaurios. Por Esparta y por Roma, incluso cuando estaban sometidas a la más mínima investigación histórica, no dejaba de parecer poseídas de las cualidades de un superdepredador. Continuaron acechando mis imaginaciones como siempre lo habían hecho, como un tiranosaurio Rex. Y aquí viene el punto, ¿verdad? Sin embargo, los carnívoros gigantes, por más maravillosos que sean, son por naturaleza aterradores. Cuando más tiempo pasaba inmerso en el estudio de la antigüedad clásica, más extraño e inquietante llegaba a encontrarlo. Los valores de Leonidas, cuyo pueblo, ojo, había practicado una forma peculiarmente asesina de eugenesia y había entregado a sus bebés para matar por la noche a los engreídos, no era nada de lo que yo reconocía como propio. Tampoco las de César, quien se dice que mató a 1 millón de galos y esclavizó a 1 millón más. No eran solo los extremos de la insensibilidad lo que me resultaba chocante, sino la falta de un sentido de que los pobres o los débiles pudieran tener un valor intrínseco. Como tal, la convicción fundamental de la Ilustración, que no debía nada a la fe en la que había nacido la mayoría de sus grandes figuras, me llegó a parecer cada vez más insostenible. Es decir, aquí vemos como él está diciendo cómo estas grandes héroes que se consideran héroes en la antigüedad, en Roma, en Grecia, se parecen mucho a un dinosaurio, un tiranosaurio Rex que devora a su prima, que devora a su presa sin ningún remordimiento, sin ningún cuidado por los pobres, y cómo estos están, como estos son un ejemplo perfecto de algo que nos llame la atención, ¿verdad? Como un superdepredador. Pero ¿cómo hay una disonancia si pretendemos que de ahí vienen nuestros valores? Si de ahí pretendemos que viene nuestra idea de que hay que cuidar al pobre, de que cada persona tiene un valor intrínseco y de que no es solamente la ley del más fuerte. Hay algo que nos está calzando ahí. Y dice, continúa Tom Holland escribiendo, todo hombre sensato, escribió Voltaire, todo hombre honorable debe tener horror a la secta cristiana. En lugar de reconocer sus principios éticos que podrían deberle algo al cristianismo, prefirió derivarlos de una serie de otras fuentes, no solo de literatura clásica, sino de filosofía china y de sus propios poderes de la razón. Sin embargo, Voltaire, en su preocupación por los débiles y oprimidos, fue más marcado duramente por el sello de la ética bíblica de lo que le importaba admitir. Su desafío al Dios cristiano en una paradoja que ciertamente no era exclusivamente de él, se basaba en motivaciones que al menos en parte eran reconociblemente cristianas. Es decir, que cuando se estaba preocupando por los pobres, por los jóvenes, eso no era producto de, no era una herencia de estas figuras de la antigüedad que eran como un superdepredador. Aquí podemos ver cómo esas son herencias cristianas. Continúa diciendo, a los judíos les predicamos a Cristo crucificado, declaró Pablo, como piedra de tropiezo y a los griegos locura. Y tenía razón. Nada podría haber ido más en contra de las suposiciones más profundamente sostenidas por los contemporáneos de Pablo, sean judíos, griegos o romanos. La idea de que un Dios pudiera haber sufrido tortura y muerte en una cruz era tan impactante que parecía repulsiva. La familiaridad con la narración bíblica de la crucifixión ha embotado nuestro sentido de cuán completamente novedoso era Cristo. Es decir, el hecho de que para nosotros sea común, ¿verdad? Así que Jesús fue crucificado, que Jesús se sacrificó por nosotros, el hecho de que nosotros tomemos eso por sentado porque simplemente hemos vivido así, esto hace que sea difícil reconocer realmente cuán novedosa es esa idea en términos de la historia. O sea, nuevamente,
estamos hablando de los superdepredadores que eran estos imperios. Y de repente estamos diciendo, no, la idea que yo tengo no es de sacrificarme, es de amar al prójimo. Solamente porque yo estoy metido en esa burbuja, para mí eso ya es normal, pero eso me hace perder de vista de que esto realmente es algo sumamente novedoso y que va en contra directamente de la narrativa que había en ese momento, que no era cuidar al pobre, que no era cuidar al más débil. Y aquí seguimos leyendo. Dice, en el mundo antiguo, el papel de los dioses que reclamaban gobernar el universo era mantener su origen, su orden, infligiendo castigo, no sufriendo ellos mismos, porque lo iban a hacer si eran superiores. Y él continúa. Hoy en día, incluso cuando la creencia en Dios se desvanece en todo Occidente, recordemos, él vive en Europa, un país que está mucho menos cristianizado que nuestros países aquí en Latinoamérica o incluso Estados Unidos. Dice, los países que una vez se conocieron colectivamente como cristiandad continúan llevando el sello de la revolución de 2 milenios que representa el cristianismo. Esta es la razón por la que, en general, la mayoría de personas que vivimos en sociedades post-cristianas todavía damos por sentado que es más noble sufrir que infligir el sufrimiento. Es por eso que generalmente asumimos que cada vida humana tiene el mismo valor. Así que él concluye, en mi moral y ética he aprendido a aceptar que no soy griego ni romano en absoluto, sino que soy completa y orgullosamente cristiano. Ahora, aquí hay que entender muy bien lo que él está diciendo, ¿verdad? Él no está diciendo que él es cristiano en el sentido de su fe, de que él acepta a Jesús como su Señor y Salvador, de que Jesús resucitó, ¿verdad? Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es de que he aprendido a aceptar de que mi moral, mi ética, no viene de los griegos, no viene de los romanos. Porque la ética que ellos tenían no era de sacrificarse por amor, no era no era aquella de que era más noble sufrir que infringir su sufrimiento. La ética y la moral que los romanos, los griegos tenían era totalmente lo contrario. De que el que está en poder puede hacer lo que quiera con el que no tiene poder. Pero entonces él dice, esa no es mi ética. Mi ética es la que surgió producto de la Biblia, producto del cristianismo. Y la conclusión es que esa es la ética que la mayoría de personas en nuestra sociedad sostiene. Al igual de que, o a pesar de que también como él no crean o no acepten la fe cristiana como tal. Pero no pueden escapar del hecho de que viven en un mundo que ha sido cristianizado y que su ética y su moral al final de cuentas tiene sus orígenes históricos en el cristianismo. Eso quiere decir que tú vives en un mundo cristianizado y que aunque no creas en el cristianismo, es decir, ya sea que seas ateo, agnóstico o lo que sea, estás moldeado fuertemente por el cristianismo. Incluso cuando queremos rechazar el cristianismo, no podemos escapar de su influencia. ¿Por qué? Porque está en cómo pensamos, en cómo sentimos, está hasta en cómo contamos nuestras historias. A tal punto que las grandes películas de Hollywood siguen la línea cristiana de un héroe que se sacrifica. A tal punto que hasta nuestras objeciones al cristianismo podemos decir que son cristianas, ya que nacen y las podemos tener por herencia, por esa herencia que nos ha dejado 2000 años de historia cristiana en el pasado. Y por si esto fuera poco, esto deja al mundo secular en un gran dilema. Si Dios no existe y si fuera cierto que nuestros valores y nuestra moralidad están condicionadas totalmente por nuestra sociedad, ya que no hay ningún estándar para la moralidad como normalmente se nos dice. Entonces, si esto fuera así, no tendría sentido alguno criticar el cristianismo, porque para empezar, no está realmente mal, porque no hay un estándar último. Lo único que podríamos decir, si acaso, es que no está de acuerdo con mis valores o con los valores de mi sociedad actual. Pero eso no quiere decir que esté realmente mal.
Pero hay otra consecuencia más importante y es que hay que reconocer que esa crítica que podamos tener hacia el cristianismo, que alguien pueda tener hacia el cristianismo, nace de hecho por el condicionamiento que el propio cristianismo ha producido en nosotros. Al final del día es una crítica cristiana porque no viene de ninguna otra sociedad. Sin embargo, tenemos la otra perspectiva, la que es correcta y consiste en reconocer que Dios existe y que su carácter, su naturaleza es el referente, es el estándar para una moralidad objetiva. Y dado que esto es así, podemos señalar efectivamente a las personas, incluyendo a aquellos cristianos que hacen mal. Y nuestra búsqueda de llevar a la sociedad a un mayor bien y de progresar realmente tiene sentido porque hay un estándar, hay un referente hacia el cual queremos llegar. Y este referente y este estándar no es solamente algo que yo quiera o algo que la sociedad quiera, es un estándar referente sólido que consideramos el bien y hacia allá queremos mover la sociedad. Sin el cristianismo, la idea de progreso no tendría sentido tampoco. Así que progreso en moralidad, en la ética, en nuestros comportamientos, nuevamente, somos profundamente cristianos. Y no puedes tener los frutos del árbol si no tienes el árbol primero. Ahora bien, volvamos por un momento a la película. Resulta que hay una línea en la película de Gladiador 2 que es un poco más certera en cuanto a lo que está diciendo, y es cuando Macrino afirma que la crucifixión es un método de ejecución usado para los ladrones y cristianos. Y es que en Roma la crucifixión se empleaba para castigar a esclavos, rebeldes y enemigos del Estado, y se utilizaba para castigar los delitos graves como la traición y el asesinato. Este era el método preferido de los romanos, del Imperio Romano, que usaba para mostrar su poder y mantener a las personas a raya. Por ejemplo, tras la rebelión de Espartaco en el 71 a.C., alrededor de 6,000 esclavos rebeldes fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia como advertencia pública de lo que le pasaba a la gente que se rebelaba. Este castigo de la crucifixión estaba destinado a los sectores más bajos de la sociedad y los criminales más bajos de la sociedad, lo que explica por qué muchos cristianos fueron crucificados durante las persecuciones del Imperio Romano. Todo eso explica por qué Pablo afirma en 1 Corintios 1:23, y esta es la nueva versión internacional. Todo eso explica por qué Pablo dice que nosotros, en cambio, predicamos a Cristo crucificado y que eso es un motivo de tropiezo para los judíos y una locura para los gentiles. Y es que es fácil poder ver cómo para los gentiles, que aquí estarían incluidos los romanos, y también para los judíos sería una locura pensar que Dios, el ser supremo del universo, más allá de encarnarse en un ser humano que ya por sí solo ya sería una humillación, es una locura pensar que este ser supremo del universo viniera a sufrir la muerte más humillante que pudiera haber. Esto es una locura. Sin embargo, como dice Pablo en el resto del capítulo, para nosotros la cruz es señal del poder y sabiduría de Dios. ¿No te has puesto a pensar cómo es que ese instrumento de humillación, control y tortura se convirtió en un símbolo de esperanza para millones de personas? Tanto así que lo tenemos en nuestros edificios y hasta muchas personas lo llevan en sus cuellos también. La respuesta nuevamente está en el cristianismo y en Jesús y cómo su mensaje redefinió el significado de la cruz. Aquello que en un momento era un instrumento de control y de humillación, en el que los criminales eran colgados en público para que todos vieran el poder del imperio y el destino de los que lo desafiaban, Jesús lo tomó y lo convirtió en el mayor símbolo de victoria. Esto nos debe dejar dos cosas para analizar. Si somos cristianos, vemos que hoy en día vivimos en una cultura que da muchas cosas por sentado y en especial, como hemos estado viendo, da el cristianismo por sentado. De hecho, muchos cristianos muchas veces permitimos que la cultura nos influencie
Pero no se nos debe olvidar de que la cruz no solo es un símbolo de esperanza, no solo es un símbolo de salvación, sino que también nos debe recordar que nuestra fe transformó el mundo precisamente porque los primeros cristianos no se conformaron y tampoco lo debemos de hacer nosotros. Recordemos que Roma era una sociedad en la que la igualdad humana no era un principio reconocido y que los derechos que tenía una persona eran dependientes de su estado social y que esto resultaba en que los ciudadanos tuvieran privilegios mientras los esclavos y las mujeres eran considerados inferiores. Los débiles y vulnerables no tenían valor. Los recién nacidos no deseados eran abandonados en basureros, porque en la Roma antigua los recién nacidos y los enfermos o discapacitados muchas veces eran desechados por ser una carga. En este punto también es inevitable ver el paralelo con cambios que se están haciendo hoy en día en nuestras propias sociedades, especialmente en temas de aborto y eutanasia, con lo cual también debería hacernos pensar y reflexionar si en esos casos estamos caminando hacia la dirección correcta. Y debería darnos cuenta de que de acuerdo a la moralidad que nosotros tenemos, la idea no es repetir lo que hacía el Imperio Romano. Y en medio de todo este contexto, los primeros cristianos, siguiendo las enseñanzas de Jesús, como cuando en Mateo 25:40 él dice que lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños lo hicieron por mí. Estos primeros cristianos comenzaron a rescatar los bebés abandonados, comenzaron a cuidar a los enfermos y con el tiempo crearon las primeras instituciones de caridad. Con el tiempo también, con el fin de conocer más a Dios y la revelación que Él nos había dado en el mundo natural, se desarrollaron las instituciones de educación como las conocemos hoy en día y también se llegó a desarrollar el método científico. Es decir, en una sociedad en que la libertad era un privilegio y no un derecho, el cristianismo introdujo la idea de que fuimos llamados a ser libres y ese concepto inspiró movimientos históricos que buscaron liberar a los oprimidos, desde la abolición de la esclavitud hasta la lucha por los derechos civiles. La libertad no es un accidente histórico o algo que simplemente salió bien por casualidad. Es un producto, sin lugar a duda, del mensaje de Jesús. Así que como cristianos debemos seguir el ejemplo de nuestros hermanos en la fe y llevar el mensaje de Cristo. No podemos perder aquello que literalmente volteó al mundo de cabeza. Recordemos que Jesús enseñó que la sal, cuando pierde su sabor, ya no sirve. Entonces, lejos de no participar en la cultura o ser influenciados por ella, debemos compartir la verdad de Jesús con el mundo entero. Este mensaje que transforma no solo sociedades, sino también los corazones de las personas, y esto fue cierto en la Roma antigua y sigue siendo cierto en la actualidad. Por otro lado, si no eres cristiano, te hago dos preguntas. La primera es, si el cristianismo fuera cierto, ¿te harías cristiano? Si tu respuesta es que no, realmente voy a orar por ti. Y déjame decirte que tu problema no es falta de evidencia, no es alguna objeción que tengas, porque tú mismo estás diciendo que no creerías en algo aunque fuera verdad, solamente porque es de cristianismo. Pero si tu respuesta es sí, si tu respuesta es afirmativa, entonces te invitaría a preguntarte por qué el cristianismo pudo revolucionar el mundo a tal punto. No fue una casualidad esto que pasó. Esta revolución no fue sencilla y costó sangre y muchas vidas. Y solamente tomemos el ejemplo de Jesús. Y si analizamos a los seguidores más cercanos de Jesús, los discípulos, aquellos que efectivamente sabían si Jesús había resucitado o no, que no eran seguidores de 200 años después de los eventos, que nada más creían mucho, no. Ellos sabían y tenían la información de si Jesús había resucitado o no. Y llama mucho la atención de que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por este mensaje. Nadie está dispuesto a morir por algo que sabe que es mentira, pero ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo, incluyendo su vida, por predicar el mensaje de que Jesús resucitó, porque ellos sabían que era verdad. Nuevamente, no estamos hablando de alguien que llegó 200 años después y nada más creía mucho en Jesús, a tanto que dio su vida por algo que estaba convencido de que era verdad. Estamos hablando de personas que comieron, bebieron con Él, estuvieron con Él y que ellos tienen
tenían esta información de si Jesús había resucitado o no. O si no, tomamos el ejemplo de Pablo, aquel que efectivamente era un ciudadano romano y también era un fariseo. Esto quiere decir que estaba en una muy buena posición social, económica y religiosa. Y no solo eso, él estaba seguro que perseguir cristianos era el llamado que Dios le había hecho a él. Sin embargo, todo esto cambió cuando iba camino a Damasco. Su vida cambió totalmente y se convirtió en uno de los que había jurado destruir. Lejos de ganar algo en esta vida, lo perdió todo porque fue perseguido, encarcelado y azotado muchas veces por su fe. Pero como él dice, estaba dispuesto a perderlo todo en esta tierra con el fin de ganar la vida eterna. Este cambio en la sociedad que produjo el cristianismo y los 2000 años de historia que después produjeron que han producido historia rica y desarrollo filosófico y teológico del cristianismo no son casualidad. Se dice fácil, pero esto pesa mucho. Y todo eso nos conduce a la conclusión de que el cristianismo es efectivamente verdad. Así que con esto terminamos de mostrar cómo la película 2 de Gladiador nos muestra una versión cristianizada de Roma. Porque si nos mostrara la realidad de la brutalidad de Roma, no sería una película exitosa. Al menos no en una sociedad moldeada por el cristianismo. Ahora bien, hay un punto que no quiero dejar de obviar y es que yo puedo entender cómo ellos cambiaron ciertos aspectos de esos que hemos estado hablando, pero no puedo entender por qué cambiaron los tiburones, esos tiburones que se comportan como pirañas y que los pusieron en el Coliseo. Esto sí fue ya demasiado. Quiero dejarles también un recurso donde ustedes pueden aprender más de todo esto que hemos estado hablando y la herencia realmente que ha tenido el cristianismo. Entonces, si ustedes vienen aquí a mi sitio web, es diegofallas.com, y van aquí, aprende, y van a libros recomendados, ahí van a ver toda una sección de libros sobre diferentes temas. Aquí, por ejemplo, tenemos Caso a favor del cristianismo, cultura. Hay libros en inglés y en español. Y para los que saben inglés y tal vez si alguien no sabe leer inglés, aquí justamente arriba hay una sección donde te va a enseñar cómo puedes acceder al material de un libro en inglés, incluso si no dominas el idioma. Pero si alguien quiere saber más de esto que hemos estado hablando, puede bajar aquí a la sección de que se llama justamente El impacto del cristianismo en la sociedad. Y aquí hay excelentes libros que profundizan sobre este tema. Tenemos este de El aire que respiramos, se llama Dominium, que justamente es el libro de Tom Holland, el historiador que estuvimos hablando. Está uno de John Dixon, Abdi Murray, y más. Aquí hay varios que ustedes pueden profundizar más. Y este episodio también, si ustedes lo quieren escuchar, va a estar disponible en podcast y el podcast lo pueden encontrar, pues obviamente en las plataformas de podcast. Se llama también Realidad sin filtros. Entonces ahí lo pueden encontrar también. Y con eso, voy a ir terminando. Y con esto, también recordarles que hoy fue un live stream ahí que no estaba planeado, pero la otra semana sí vamos a volver con los live streams los viernes con Jorge normal. Y por mientras también no se olviden de seguir las plataformas de CrossExamine en español. Ahí tenemos la aplicación de CrossExamine, que es la primera aplicación de apologética en español. Y ahí pueden encontrar secciones con los videos, con los cursos, con los blogs, que pueden encontrar secciones de preguntas rápidas también, que hay una lista de las objeciones más populares y la respuesta a esas objeciones, y pueden encontrar, unirse también a lo que es el canal de WhatsApp, donde enviamos información y contenido de los live streams y demás, y de todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, con eso, gente, yo me despido. Nos vemos la otra semana, de aquí con Jorge y todos los live streams normales, como ustedes saben. Que descansen, que tengan un buen fin de semana. Si van a ver Gladiador 2, ya saben, no la van a poder ver con los mismos ojos, menos después de ver esto.
y ahí me cuentan cualquier cosa que les parece. Así que, chao gente.